Bueno, es sabido que hay una convergencia tecnológica que acelera, profundiza y le da velocidad a todos los cambios. Que esos cambios tienen impacto sobre, no solamente sobre cómo hacer las cosas, sobre qué cosas se hacen, sino también cómo hacer las cosas. Una de las interesantes experiencias que viví hace poco es con el tema de la robótica, ¿no? Uno siempre ha pensado la robótica como una forma de que haya máquinas que reemplacen el trabajo humano, pero hace poco descubrí que hay un proyecto que se está probando, que son máquinas que inyectan semillas. Hasta ahora la siembra se ha hecho arrastrando sembradoras. Esas sembradoras se arrastran y necesitan un tractor, pero si en lugar de arrastrarlas se inyectan las semillas, no se necesitan más tractores. Es decir, que es probable que vayamos a una destractorización de la agricultura en breve y que lo que siembren son robots, que son máquinas que inyectan no solamente semillas, sino fertilizantes agroquímicos guiadas por un GPS que dice dónde sembrar, cómo sembrar, y realmente no se necesitarían territorios tan planos, porque si fueran esta serie de robots que van inyectando semillas, serían casi como los incas, ¿no? que sembraban inyectando también. De hecho, el científico del MIT, gracias a ese comentario, los empezó a llamar Inca Robot. Y eso haría factible la siembra en laderas de montañas, en valles, en terrenos desparejos, sin necesidad de remover la tierra, protegiendo a los suelos de la erosión hídrica, eólica y demás. Y ese es solo uno de los ejemplos que hay de todo este mapa, donde obviamente la vida artificial cambia el paradigma también. Hasta ahora estamos hablando de lo transgénico como una novedad, y lo transgénico ya es casi medieval a la luz de otros desarrollos tecnológicos como la edición génica o la creación de vida artificial. Tiene gran impacto sobre las formas de producción, sobre las relaciones entre las personas y el equipo. Las personas cada vez son más individuos, pero también son cada vez más equipo, más colectivo. Hay como una tensión ahí. Y obviamente en el tema de las migraciones, los nuevos hábitos de consumo y nuevos espacios. Adelante. En el futuro el diseño no va a ser solo para objetos, sino que también se va a poder diseñar la vida. Adelante. En lo que llamamos el siglo de la genética, o lo que algunos llamaron hace algunas décadas el siglo de la genética, probablemente también haya que agregar que es el siglo de la genética y de la inteligencia artificial ahora, después de los últimos años, pero evidentemente en el tema genético se va a crear una gran cantidad de diversidad. Hay un gran debate sobre si la diversidad disminuye, pero yo creo que como van a haber especies nuevas que se van a crear en los laboratorios, probablemente la biodiversidad aumente, pero no necesariamente en los lugares donde nosotros estamos acostumbrados a ver biodiversidad, sino en los laboratorios. La planta ya vista como un bioreactor, como un transformador, como una fábrica que transforma luz, que transforma energía solar en otros tipos de productos, en multiproductos, etcétera, etcétera. Solo a medida de, como dato anecdótico, este desarrollo de las plantas no es algo nuevo. Aquí a la izquierda de usted está el teosinte, que era como era el maíz en su origen, ¿no? Y esa es la espiga en relación al tamaño de una moneda, y lo que es ahora gracias al desarrollo humano. O sea, esos son desarrollos que se hicieron previo a estas tecnologías que yo les estoy mencionando. Con estas tecnologías, probablemente este desarrollo que llevó varios siglos hubiesen sido, digamos, varios días, pero es una cuestión de velocidad, no de dirección de los cambios. Adelante. De tal manera que las plantas empiezan a ser vistas ya no como vegetales que producen granos para alimentos, sino como una especie de fábricas de bioreactores que transforman luz y agua para producir una cantidad enorme de productos que van más allá de los alimentos. Las energías, la medicina, bioplásticos, textiles, papel, construcción, enzimas y muchas más. Es lo que algunos llaman la especie de agricultura posgranaria. Es decir, es una agricultura que está prevista para
ver más allá de los tradicionales productos que producíamos en la agricultura. Hay algunos cálculos que se han hecho. En el caso de Argentina se producen 30 millones de hectáreas, que uno podría tener el valor producto de las 30 millones de hectáreas en 300.000 hectáreas solamente, porque el valor de la tonelada producida en estos nuevos productos sería tan alto que realmente generaría un valor agregado enorme. Es decir, con 300.000 hectáreas de plantas produciendo medicinas se tiene más o menos el mismo valor de 30 millones de hectáreas produciendo granos para alimentar animales y proteínas. No es que uno reemplace a la otra, porque los techos, los límites son absolutamente diferentes en la cantidad. El valor agregado no solamente es el precio por tonelada, sino las toneladas que se demandan, es P por Q. Pero sí estamos viendo que estas plantas hay que mirarlas cada vez más como fábricas, que son la base de una especie de nueva revolución industrial verde. Son plantas que no emiten dióxido de carbono, sino que lo absorben. Son plantas que usan energía renovable, como es la energía solar, y no la energía eléctrica o energía fósil. Es decir, son industrias limpias, industrias sustentables, que se crean en ecosistemas donde hay agua, donde hay luz, donde hay superficie y donde hay cultura en la gente para desarrollar este tipo de cultivos. Adelante. ¿Cuáles son el paquete tecnológico que requieren estas plantas? Por lo menos que requieren hoy. Probablemente en el futuro requieran otras cosas más. La agricultura de precisión es una de las grandes innovaciones que han aparecido en los últimos años. Nosotros manejábamos la agricultura como algo homogéneo y los suelos son heterogéneos, los ambientes son heterogéneos. Yo hago una similitud con el microscopio. En la medicina, antes del microscopio, y alguien se enfermaba, le tiraban con cualquier cosa, porque no sabían de qué se trataba, si era un virus, una bacteria, un hongo. La agricultura de precisión es a la agricultura lo que el microscopio fue a la medicina. Nos permiten ver con mucha mayor precisión qué hacer, cómo hacer y dónde hacer las cosas. Adelante. La siembra directa es una extraordinaria innovación que permite sembrar sin remover la tierra y prácticamente reducir en formas enorme el riesgo de erosión hídrica y erosión eólica. La agricultura en el mundo y el desarrollo de la agricultura en el mundo trajo como consecuencia una enorme degradación de los suelos, erosión hídrica, erosión eólica. Se sabe que hay muchas civilizaciones que murieron a causa o por causa de este tipo de degradaciones. La siembra directa prácticamente reduce un mínimo esos riesgos, con lo cual uno hasta puede decir que los suelos se pueden mejorar con el uso, que es algo absolutamente nuevo. Yo soy ingeniero agrónomo y mi especialidad ha sido conservación de suelos, y nosotros trabajábamos para gestionar el deterioro. Ahora gestionamos la mejora de los suelos a partir de la siembra directa. Adelante. El otro concepto es la semilla lista para usar. La semilla se transforma en un vehículo de conocimiento. Dentro de la semilla van genes que le dan particularidades a esa semilla. Esas semillas van cubiertas por microorganismos, inoculantes de última generación, moléculas químicas nuevas que potencian el crecimiento, el desarrollo de esas semillas. Es decir, que es como una especie de cajita feliz donde va todo junto y fluyen a través de la semilla una cantidad enorme de conocimientos que generan otro tipo de productividad y salud en las plantas. Adelante. Hay toda una nueva generación. Está medio insensible mi pasante de diapositiva. No te duermas. Ahí está. Una nueva generación de agroquímicos vinculadas con productos biológicos que van a ir permanentemente reemplazando a los productos químicos tradicionales, pero con amplios espectros o otras particularidades diferentes. Adelante. Y hay una serie de tecnologías de base que confluyen para que estas 4 grandes tecnologías que marco puedan, se nutren de estas tecnologías de base.
La agricultura de precisión, seguramente de la electrónica, la robótica, obviamente de la información satelital, la siembra directa de la electrónica, la metalmecánica, la semilla de la biotecnología, de la microbiología, la química, la nanotecnología. En fin, hay toda una convergencia tecnológica, como mencioné al principio, muy importante que da como origen a este sistema. Y abajo agregué, pues, estas plataformas tecnológicas también fluyen sobre otras plataformas tecnológicas vinculadas con la inteligencia artificial, el machine learning, el Internet of Things, es decir, todas nuevas tecnologías digitales que le dan una dinámica, una velocidad y una profundidad enorme a este sistema. Bien, adelante. Esas plataformas fotosintéticas no solamente son maíz, soja o campos cultivables, pueden ser de este tipo de granjas robotizadas que digamos, no están sobre suelos, sino que son granjas que directamente están en el aire. Adelante. Pueden ser los techos de tu casa, esas superficies fotosintéticas pueden ser lo que llamamos la agricultura periurbana o adelante. Estos son campos de algas, o sea que se puede hacer este tipo de agricultura con agua de mar en zonas donde no hay agua. Y las algas producen más aceite y más proteína por hectárea que la soja. Es decir, que es muy probable que una agricultura basada en algas, las algas como justamente reactores biológicos, logremos a partir de ello producir aceites, proteínas y otro tipo de productos. Adelante. Bueno, estos son campos de zonas áridas del Chaco, zonas secas que han sido vueltas a cultivar en sistemas mixtos, forestales, ganaderos, o sea, que la misma lógica sirve no solamente para tierras fértiles de primera calidad, sino para cualquier ecosistema que pueda haber sobre la tierra que pueda acceder al sol. Adelante. La base de la siembra directa, como les dije, adelante. La semilla lista para usar, el germoplasma, la microbiología, las nuevas moléculas químicas, adelante. La agricultura de precisión, aquí, digamos, hace algunos años creamos con el INVAP Fronte, que es una compañía de agricultura de precisión, que ahora es el 100% de INVAP, pero que ya está trabajando aquí en Colombia, desarrollando soluciones basadas en este tipo de tecnologías, monitoreos online de cultivos, monitoreo de malezas, la integración de este tipo de tecnología con la robotización, donde uno puede aplicar productos solo donde está la maleza. Adelante. En fin, para terminar esto, quiero decir que no es solamente un problema tecnológico, porque muchas tecnologías están disponibles, sino es cómo hacemos que esas tecnologías salgan de los laboratorios y lleguen al campo, lleguen a los productores. El tema de la difusión de las tecnologías es un tema central y diría yo casi tan importante como la tecnología en sí mismo. Algunas figuras de la incorporación, de la incorporación de la tecnología en Argentina, donde realmente han sido récord la incorporación de productos de la biotecnología, el uso del silo bolsa, la siembra directa y el impacto que tuvo sobre la productividad este tipo de adopciones. Adelante. Entonces, nosotros pensamos que para que haya adopción de esas tecnologías, tiene que haber una mirada sistémica sobre cómo abordar el tema de la tecnología, que incluye algunos factores condicionantes, como son las tendencias globales, en este caso la convergencia tecnológica, los sistemas políticos, la planeación territorial, la cultura, y dentro de eso, cómo juegan el desarrollo de cadenas de valor, las organizaciones, el liderazgo, la infraestructura y la ciudadanía. O sea, uno puede tener buenísimas tecnologías, pero si no tiene rutas para entrar y sacar los granos, no fluye el conocimiento, no fluye la tecnología. Puede tener excelente tecnología, pero no hay liderazgo, no hay emprendedores, tampoco fluye.
La forma en que se organizan las personas tampoco es neutro, y de eso vamos a estar hablando en los pocos minutos por delante. Adelante. Por ejemplo, un ingeniero agrónomo, nosotros decíamos que antes necesitaba saber, yo soy ingeniero agrónomo, botánica, ciencia de suelo, fisiología, genética. Bueno, el nuevo ingeniero agrónomo, además de eso, necesita saber de tecnologías aeroespaciales, robótica, big data, en fin, un montón de cosas más, nuevas competencias requeridas para el ingeniero agrónomo. Adelante. También no solamente esas competencias técnicas, sino lo que llamamos competencias en general, que incluyen no solamente los conocimientos técnicos, sino las habilidades y las actitudes. Básicamente hay algunas cuestiones que tienen que ver con la gestión cultural, es decir, cómo nos comunicamos y cómo construimos juntos con gente de otras edades. Yo soy del siglo pasado y trabajo con jóvenes, y créanme que me cuesta más entender con esos jóvenes que con alguna persona de mi edad rusa o de la otra parte del mundo, porque las diferencias culturales son muy grandes. Adelante. También la creación de ecosistemas emprendedores, con los procesos que tienen que ver con la creación, los incentivos, el crecimiento, la internacionalización. ¿Qué pasa cuando a alguien le va mal? ¿Cuál es el tratamiento del fracaso de los emprendedores? Y todo eso debería estar de alguna manera ordenado, de tal manera de que el fracaso quede como capital y que no se pierda. El fracaso es una forma muy interesante de aprender. Adelante. Bueno, las cuestiones que promueven ese ecosistema emprendedor, o sea, lo que quiero decir es con esto, que ser innovador no es solamente aplicar tecnología, sino que innovar en las instituciones, en las reglas, en las leyes, en la forma que funciona la sociedad. Adelante. Pasamos a ver entonces, adelante, los temas vinculados con las organizaciones. Yo creo que hoy es mucho más importante para la competitividad no el tamaño, sino la forma en que se organizan las personas. O sea, empresas pequeñas, bien organizadas, pueden ser más competitivas que las empresas grandes, porque tienen habilidades o capacidades que las empresas grandes por ahí no tienen, y entonces hay lugar para todos. O sea, la sociedad no segmenta entre grandes y chicos, sino entre los que se organizan y se dan cuenta y los que no se organizan y no se dan cuenta. Adelante. Este es un modelo tradicional de organización del campo, donde un productor tiene un trozo de tierra, un pedazo de tierra, es propietario de un pedazo de tierra, y se juntan formando una cooperativa para tener acceso por escala a comprar y vender mejor. El único problema que tiene eso es que no todas las X son iguales, no todos los productores son iguales, y entonces no puede haber, no hay una especialización. Entonces, por otro lado, la propiedad de la tierra está asociada con la producción, con la gestión, y eso genera rigidez. Básicamente porque los hijos de los productores no necesariamente son buenos productores. Entonces tenemos que ir a otro sistema, y ahí aprieta el dedo mi compañero, que es que hay que desestructurar ese sistema hacia un sistema nuevo de organización del campo, en donde a través de los mecanismos de arrendamiento y especialización y movilidad social se generan nuevas formas de organización que pueden ser llamadas cooperativas del siglo XXI, que no son cooperativas de iguales, sino son cooperativas de distintos especializados que trabajan en forma coordinada y sistémica. Adelante. Algunas de las innovaciones organizacionales: la tercerización permite la especialización, las cadenas de valor reduce costos de transacción, los clústeres son más permeables a las innovaciones, a las organizaciones tipo red, la incorporación de mejores prácticas para mejorar la eficiencia, la creación de nuevas instituciones que consolidan las transformaciones y el conocimiento como factor de producción. Adelante. Entre. El productor, de alguna manera, hoy requiere de una serie de proveedores de servicios alrededor de él, de tal manera de que el ecosistema productivo
no tiene un límite preciso, sino que tiene un límite difuso, porque se forma ese ecosistema alrededor del productor y no hay productor que sea competitivo si ese ecosistema no es competitivo. Entonces, ¿cuál es el límite de la organización? Bueno, desde el punto de vista legal es la forma jurídica, pero desde el punto de vista dinámico es todo ese ecosistema donde se trabaja. Adelante. Nosotros hemos usado, ahí está, hemos usado ese concepto, esta es la empresa que yo presido, donde ese ecosistema funciona de esa manera, pero al mismo tiempo estamos integrados con otras industrias que proveen servicios a otras redes o otras organizaciones como las nuestras, de tal manera que se generan múltiples relaciones entre los grupos de interés. Con algunos somos competidores y somos clientes y proveedores, y ese vínculo múltiple es el que genera un ecosistema mucho más virtuoso que el tradicional. Adelante. Adelante. Quiero finalizar con algunas ideas, creo que después hay un tiempo de preguntas. El punto, y lo pongo como una innovación, porque en realidad no siempre los empresarios pensamos en el propósito o en el para qué hacemos las cosas. Es como que hacemos las cosas sin sentido. Entonces, yo creo que tenemos que perseguir un sentido ético, adelante, que yo lo vinculo con lo que decía el premio Nobel Amartya Sen, que es crear capacidades en las personas, en uno mismo, pero en las personas que pertenecen a nuestras organizaciones, que es que la gente sea libre, autónoma, empleable, emprendedor, red, solidario, saludable, y que si a veces hacemos cosas en nuestras empresas, tenemos que hacer una especie de checklist para ver si estamos cumpliendo con esas cosas. Es decir, cuando hacemos una inversión en tecnología, la gente es más libre, es más saludable, es más emprendedora. Y si alguna parte del checklist no lo podemos tildar, bueno, repensar un poco las cosas que hacemos. Adelante. Sobre la base ética, adelante, se crea un marco normativo, institucional, que es el derecho, que en realidad el derecho es la estructura sobre la cual uno busca lograr ese desarrollo ético. Adelante. La política, que permite encontrar dentro de ese marco de derecho los acuerdos, regular y promover. Adelante. Y la economía, que son dentro de las cuales está nuestra empresa, que crea, distribuye bienes y servicios útiles. Muchas veces hacemos el círculo inverso en esto. O sea, pensamos qué negocio quiero hacer o me conviene y en función de eso arreglo con los políticos, creo un marco normativo. En mi país está muy de moda eso ahora. Se crean leyes para pagando coimas y adecuamos nuestra ética a nuestros intereses. Creo que también una forma de innovar es justamente que los empresarios empecemos a ponernos de acuerdo a caminar por este sendero. Una más, y no les pongo más. Hay un pensador de Harvard que dice que la acción precede a la estrategia. Es decir, que hay que hacer. Uno puede discutir en estos foros, motivarse y demás, pero lo importante es hacer. Nuestros pueblos tienen un déficit de acción. Nos encanta pensar, nos encanta armar planes estratégicos. Inclusive Wake dice que la palabra estrategia no existe. Lo que existe es estrategiar. Porque la estrategia debe ser un acto permanente de pensar y repensar, y más aún en este siglo, momento de convergencia tecnológica donde todo cambia, estar pensando permanentemente es mucho mejor estrategiar que tener una buena estrategia. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna preguntas una hora? Sí. Okay. Bueno, gracias, Gustavo. No están preparadas las preguntas. No, no están preparadas. Estaba tomando nota ahí de lo que estabas contando. Cuando nos muestras ese panorama tan grande, toda la diversidad de cosas en las que podríamos innovar, uno piensa, ¿cómo lograr ese trance
entre lo que nosotros comúnmente vivimos en muchas de nuestras regiones, que es la agricultura tradicional. Y este cambio a nuevas tecnologías, pero no solamente nuevas tecnologías, porque tú nos dices también acerca de perfiles, de organizaciones, de competencias. ¿Cómo podríamos hacer que ese cambio fuese lo menos traumático posible? Sí. Bueno, yo estoy trabajando en este momento en un área nueva, una unidad de negocios nueva, que es la unidad de consultoría en la empresa. Desde hace unos 7 años he trabajado en varios lugares del mundo. Ahora estoy trabajando en Ghana, en África. Trabajé en Colombia, en la Altillanura. Trabajé en Chiapas, en Kazajstán, en Albania, obviamente en Argentina. Y en todos hay una recomendación que une a todos. Es que hay que crear un espacio de conversación público-privada para pensar juntos hacia dónde ir y cómo ir. Y que ese espacio tiene que ser amplio. Y que ese espacio tiene que incluir a la sociedad. Cualquier decisión de política pública o de inversión privada que no tenga en cuenta el contexto y, por supuesto, el tiempo histórico que vive, está condenada al fracaso o a la no realización. Entonces, lo primero que hay que hacer es juntarse. El estado de este tiempo es un estadio que tiene que acostumbrarse a estrategiar junto con el sector privado. Los estados que hemos visto son los planes quinquenales y qué sé yo, que cuando llegaba a empezar a implementarse ya estaban viejos. Ahora hay un estado que facilite el estrategiar. Vale, gracias. ¿Hay tiempo para otra pregunta? Sí, vale. Yo ayer me metí en tu página web del Grupo Globo y miré toda la historia de ustedes de hace muchos años. En tu experiencia, ¿qué tuviste que cambiar en ese modelo de negocio de ustedes para enfrentar todo esto nuevo? No, todo. Todo. Todo, no, yo creo que es un ejercicio permanente. La idea que yo tenía como ingeniero agrónomo cuando terminé la universidad es diferente a la que tengo ahora. No es que la que tengo ahora vaya en contra de esa. Yo ahí pensaba ser un buen agricultor. Mi desafío era la implementación de la siembra directa, que era la gran novedad, y viajaba por todo el mundo para aprender sobre siembra directa y convencer primero a mi viejo, que era agricultor, que había que hacer siembra directa, que mi abuelo, que los vecinos. Y después, poco a poco, uno va haciendo un camino, ¿no? Lo que yo veo con mis hijos ahora es que ese camino es más rápido y que se saltean como etapas que para mí eran importantes. Así que me gustaría volver a empezar ahora. Iría más rápido, me parece. No estoy seguro. A lo mejor me estrello antes también. Pero bueno, me parece que lo que hay que tener es ilusión, ¿no? Es ilusión, entusiasmo. Yo soy un tecnófilo. O sea, yo creo que la tecnología nos va a ayudar a vivir mejor. Es lo que veo. Ahora, claro, cuando uno se mete a leer el diario todos los días en Colombia, en Argentina y demás, y más o menos como que se quiere ir a otro lugar. Lo que pasa es que el otro lugar donde quiere ir a lo mejor es peor que el que uno está, ¿no? Porque el mejor lugar es donde están tus amigos, donde están tus afectos. No es donde hay diarios mejores. Vale, venga. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por la presentación. Gracias.